Eh, Ahora sí. Iván, como quieras, si es que te puedes quedar, te puedo liberar. Yo le voy a meter un rato de teoría y luego cierro ya la sesión de hoy. Después vamos a continuar según lo que hablamos esta tarde. Vale, perfecto. ¿Me escuchan ahí, verdad? Profe, no, profe, no tengo tu número para mandarte el menú de Chamonito, pero está en Instagram. Hola, perdona, no lo estaba escuchando. Yo estaba en silencio, dice. No te dije que no tengo tu número para mandarte lo de Chamonito, pero está en Instagram. Ah, ok. Voy a comparto ahí. Dale. Gracias, Fernando. Ahí le compartí a mi señora para que haga las gestiones. Bueno, eh, hoy tengo una presentación un poco que me gustaría poder compartir con ustedes, que tiene que ver mucho ya con lo que vinimos viendo durante todo este semestre, también con la presentación de los trabajos, pero creo que va a ayudar un poco a acotar y a entender mejor qué es lo que esperamos en esta materia principalmente. Y además, ¿verdad? Con lo que se viene con lo que es el informe 2 y también el informe final de este trabajo, ¿verdad? Creo que en general cada uno de los trabajos logró acotar principalmente lo que es el alcance, ¿verdad? De lo que es el proyecto en sí que buscamos evaluar durante la materia, ¿verdad? Pero no sé, espero no demorarme más de 45 minutos en la presentación de esto, que de alguna u otra manera va a poder refrescar y por sobre todo entender mejor, después de todos los comentarios que ya fuimos dando a cada uno de los trabajos, qué es lo que se espera o qué es lo que se espera, digamos, desde la formulación y evaluación de proyectos en la teoría y obviamente en la materia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un proyecto, ¿verdad? Y ni qué decir cuando iniciamos un proceso de formulación de un proyecto,
siempre hablamos que debemos entender como estas tres variables, ¿verdad? El alcance, que creo que insistimos mucho nosotros durante este tiempo de formulación, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscamos obtener con esta formulación de este proyecto, básicamente, ¿verdad? Y que tiene una doble restricción o una triple restricción, por así decirlo, ¿verdad? En función al costo que queremos invertir y al tiempo destinado, digamos, para poder cumplir ese objetivo que nos estamos definiendo, ¿verdad? Entonces, para poder definir el alcance de un proyecto, ¿verdad? Que está atado a estas restricciones que hablamos, ¿verdad? El alcance básicamente es como la razón de ser del proyecto, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo que queremos llegar, ¿verdad? ¿Cuáles son los actores involucrados? ¿Cuáles son los stakeholders que de alguna u otra manera están involucrados en este proceso del proyecto, ¿verdad? También hablamos en varias ocasiones de la dimensión tiempo en los procesos de formulación de los proyectos, ¿verdad? Sabemos que todos esos objetivos que ustedes se trazaron, tanto el objetivo general como los objetivos específicos, ¿verdad? Tienen que ser finalmente plasmados en un cronograma que, bueno, el más conocido es generalmente el diagrama de Gantt, ¿verdad? Que muchos conocen y obviamente este diagrama tiene que estar especificado con ciertos hitos que deben ir siendo que se deben ir cumpliendo, digamos, en el proceso ya de ejecución y, digamos, nosotros como en la parte de formulación estamos en la parte como de planificación, ¿verdad? Entonces, visionar cuáles son esos hitos que tenemos que ir alcanzando para cumplir cada uno de estos objetivos específicos y obviamente el objetivo general tiene que estar plasmado en una dimensión tiempo, que para eso generalmente se usa la herramienta de GAM, ¿verdad? La dimensión costo, ¿verdad? Que tiene que ver con las restricciones presupuestarias generalmente que tiene todo proyecto. Cuando hablamos de formular y principalmente de evaluar los proyectos, bien lo decían hoy el último grupo que hizo la presentación, analiza si es que las alternativas que tiene a disposición son factibles según la restricción de presupuesto, ¿verdad? O sea, si nosotros no tuviéramos una restricción de presupuesto y tuviéramos recursos ilimitados, bueno, esa dimensión costo no estarían dentro, digamos, de la evaluación de los proyectos, ¿verdad? Pero la realidad es que siempre existe una restricción en costo, no solamente presupuestaria, sino también de recursos humanos y tiempo en los procesos de formulación y ejecución de proyectos en la vida cotidiana, ¿verdad? Y acá viene una pregunta súper interesante en la práctica, ¿verdad? Que pregunta, ¿cuándo un proyecto es exitoso? ¿Verdad? Y si tuviéramos el reporte final de un proyecto, ¿verdad? Ustedes son, digamos, los gerentes de una empresa, ¿verdad? Y viene una de las áreas técnicas y les presenta esto. Hemos atendido y cumplido todos los objetivos, ¿verdad? Hemos entregado todos los productos y servicios a tiempo, ¿verdad? Y hemos cumplido con lo presupuestario. Las tres dimensiones, ¿verdad? Hemos cumplido con el alcance, hemos cumplido con la dimensión tiempo y hemos cumplido con la dimensión de presupuesto o costo del proyecto, ¿verdad? La pregunta viene aquí. ¿Podemos decir que el proyecto fue exitoso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan? ¿Es un proyecto exitoso? ¿Se congelaron todos o se fueron todos? Sí, profe. Para mí que No, sí. no va a cocinar, ¿verdad? Parece que sí, pero sí ha sido una trampa. Y justamente, o sea, no es una trampa, pero la práctica dice que no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente, al parecer, cuando cumplimos esas triples variables que yo les decía que tiene que tener todo proyecto, podemos decir que un proyecto es exitoso. Porque depende, en verdad, muchas veces de otros factores y depende de la perspectiva desde donde uno mire el proyecto, por así decirlo, ¿verdad? Y para eso es súper importante poder entender este diagrama de los interesados de un proyecto. O sea, todo proyecto siempre tiene de alguna u otra manera estos stakeholders, por así decirlo, que son las partes involucradas de alguna u otra manera con el proyecto, ¿verdad? Está el champion, ¿verdad? Que muchas veces son los inversionistas, o en este caso el champion del proyecto tan bonito es Fernando, ¿verdad? Porque él fue como que visionó y está impulsando esa empresa, está impulsando ese proyecto de empresa que quiere llegar a ser, ¿verdad? Si bien dijo que trabajaba con su mamá seguramente no sé, puede haber sido una inversionista, ¿verdad? También es parte, digamos, interesada de esto, ¿verdad? Luego están
los participantes comunitarios, ¿verdad? Y si esto lo escalamos a un proyecto de mucho más escala, supongamos que Changonito empieza a crecer y se vuelva en una industria, ¿verdad? ¿Cómo afecta o no afecta el proyecto industrial de repente en la comunidad, ¿verdad? Si de repente, no sé, necesita una matadería para empezar a procesar las carnes que tiene que producir, o si fuera un proyecto de frigorífico, ¿verdad? ¿Afecta o no a la comunidad? Y por supuesto que afecta. Entonces, dependiendo del proyecto o la escala que estemos hablando, los proyectos afectan tanto al inversionista o al champion interesado en ese proyecto, también afecta a la comunidad, ¿verdad? Afecta a los participantes de alguna u otra manera, y siempre los proyectos tienen, y cuanto mayores son la escala de los proyectos que hablamos, aparecen estos participantes parásitos, ¿verdad? Y estos participantes parásitos no son, o sea, hay que tenerlos en cuenta porque no son necesariamente partes interesadas, pero que están de alguna otra manera afectadas por el proyecto y que pueden, por sobre todo, repercutir en la buena ejecución de los objetivos que fueron trazados en los proyectos, ¿verdad? Generalmente en los proyectos públicos, ¿verdad? De mucha escala, por eso digo los proyectos cuando son de mayor escala, aparecen estos participantes parásitos que son interesados muchas veces por temas políticos, o porque simplemente quieren que los proyectos fracasen, o porque tienen intereses personales en el proyecto que uno está dimensionando. Entonces, poder tener mapeados cada uno de estos actores son súper importantes para poder gestionarlo en el momento de la ejecución de los proyectos, ¿verdad? Pero desde nosotros estamos como en la instancia de planificación, es súper importante poder visualizarlo para pensar estrategias de gestión de riesgo sobre cada uno de estos actores que son partes interesadas sobre el proyecto. Entonces, acá la teoría nos presenta como un resumen como bien interesante, ¿verdad? De quiénes forman generalmente parte de cada uno de estos actores, ¿verdad? Yo ya mencionaba que el Project Champion generalmente es el emprendedor o el inversionista, ¿verdad? Que está impulsando el proyecto. Si fuera un proyecto político, el ministro de ejecución de ese proyecto de obra, etcétera, ¿verdad? Luego están los participantes del proyecto, que son los beneficiarios, ¿verdad? Los que ejecutan, las empresas, los contratistas, los fiscalizadores, los abogados que forman parte de la gestión de esos contratos, y todos los actores que van directamente relacionados a la ejecución del proyecto, ¿verdad? Luego están los participantes comunitarios, ¿verdad? Que es parte de la comunidad que puede ser o no beneficiada con el bien, con el servicio. Esto no solamente de una perspectiva de inversión pública, sino también de una perspectiva de inversión privada. O sea, un ejemplo concreto de esto, ¿verdad? Sabemos que en el norte de Asunción, en el departamento de Concepción, está iniciando esta gran inversión de forestal, ¿verdad? De un sector privado, de un sector económico privado a nivel nacional, que va a repercutir positivamente en toda la comunidad. Entonces ahí, en ese caso, la comunidad recibe de alguna u otra manera las externalidades positivas de esas grandes inversiones, y ellos son actores interesados también que esos proyectos salgan y se concreten. Ahora, si de repente, no sé, para este emprendimiento se empieza a instalar ciertas industrias que despiden gases o despiden malos olores, también la comunidad puede ser afectada positiva o negativamente dependiendo del tipo de emprendimiento, ¿verdad? Y los parásitos que yo creo que era lo más importante que yo quería poder refrescar en esto y en mi experiencia también, siempre hay que tenerlos radiografiados y tenerlos en el radar. Y son, como yo les decía, son gente muchas veces oportunista, pueden ser activistas ambientales que por temas incluso ideológicos no les gusten que existan en Paraguay ciertos tipos de emprendimientos, no sé, por el tema forestal, que están a favor de los árboles nativos, no les gusta que se produzcan en forma industrial, no sé. O sea, ideas y fanatismo, ¿verdad? Tiene que ver muchas veces con fanatismo, que hacen que los proyectos lastimosamente con muchas externalidades positivas incluso lleguen a fracasar a nivel global, no solamente en Paraguay. Y el éxito del proyecto, o sea, el éxito del fracaso de un proyecto depende indiscutiblemente de múltiples factores, ¿verdad? Y acá viene una anécdota como muy interesante también que les quería mencionar, de una experiencia que cuando hablamos de proyectos de tema tecnológico, ¿verdad? La tecnología cambia tan rápidamente
¿verdad? Que prácticamente de la noche a la mañana un proyecto que ayer era muy rentable se puede volver inviable, ¿no? Y como ustedes sabrán, ¿verdad? Hoy de nuevo traigo el ejemplo de Fernando en el análisis que él decía que tenía una oportunidad de poder invertir o no en esta plataforma de ventas, por así decirlo. Imagínense cuando estamos hablando de un proyecto de mayor escala, ¿verdad? Que era, por ejemplo, el caso de producción de CD a nivel país, ¿verdad? Estábamos como en el pico del auge ya de la debacle, por así decirlo, en la producción mundial de CD, pero se dio una oportunidad a una empresa paraguaya donde yo tuve la oportunidad de participar justamente en todo el proceso de formulación de esa inversión, ¿verdad? Fue en el estudio tanto del perfil de proyecto como en la factibilidad del proyecto, ¿verdad? Y esos procesos duran, no sé, nos duró casi 6 meses entre hacer todo el estudio de demanda, el estudio técnico principalmente de las maquinarias que íbamos a necesitar para poder esas inversiones, de los estudios de los costos de transporte, de las instalaciones, de empezar a cerrar acuerdos con los proveedores, materias primas, etcétera, ¿verdad? Bueno, lo que sí que todo el proceso como de evaluación duró casi un año, ¿verdad? Casi un año, para no decir un año, ¿verdad? Pero finalmente era un proyecto como rentable a pesar que ya existía en el mundo el tema de la producción de los pendrive, ¿verdad? Pero estaba mucho a nivel de Estados Unidos, Europa, o sea, como a nivel regional, para Paraguay y principalmente Brasil era un gran consumidor de CD regionalmente, ¿verdad? Entonces este grupo empresarial decidió invertir en la producción de CD y en aquel entonces esas máquinas fueron las máquinas más tecnológicas industriales que tenía Paraguay. Imagínense, o sea, cuando a nivel global muchas fábricas del mundo, de hecho, ya estaban cerrando y justamente fue esa la oportunidad que se había detectado de comprar una máquina como de segunda mano, pero en excelentes condiciones. Si mal no recuerdo, era la industria más tecnológica que tenía el Paraguay cuando terminó de instalarse todas estas máquinas CD. O sea, las máquinas CD son, no sé, esa parte de aluminio son polvos de plata, ¿verdad? Que son impregnados para poder hacer las grabaciones de los CD, ¿verdad? Todo ese proceso tecnológico de inyección del plástico y todas las maquinarias que se requieren para la producción de eso para poder mantener en un clima controlable se necesitaba, no sé, cuántos miles de generadores para evitar si es que el sistema de electricidad caía, estaba todo computarizado en forma electrónica, el control de temperatura, de activación en forma automática, el tema de los generadores, de la estabilidad de cada una de esas máquinas. O sea, por lo menos lo que nos decían los técnicos a nivel país, que conocían la industria nacional, que generalmente se mueve como a leña, ¿verdad? Esa fábrica que se había montado para producción de CD, imagínense, era como la fábrica más de mayor tecnología a punta que teníamos a nivel país, ¿verdad? Pero ahí, lastimosamente, se vino el fracaso del proyecto prácticamente después de casi un año de producción, porque muy rápido empezaron a entrar los pendrive a nivel país, ¿verdad? Seguramente en China se empezó a producir en masa, hubo un importador que empezó a meter y bueno, a nivel regional dejó de ser un negocio producir CD. Cuando la proyección de recuperar esas inversiones de estas máquinas, que a pesar que eran como de segunda mano, estaban al menos 5 años, en 2 años el proyecto se vuelve un fracaso, ¿verdad? Entonces, en lo que digo que el éxito o el fracaso de los proyectos justamente depende de múltiples factores, tiene que ver justamente con la proyección de los proyectos, ¿verdad? Y principalmente cuando son tecnológicos hay que tener como mucho cuidado en esas proyecciones. O sea, hay que identificar en qué etapa. Muchas veces dicen, no, en Paraguay no va a llegar todavía esa tecnología. O sea, si mal no recuerdo, esto fue en el 2009 aproximadamente, ¿verdad? Estábamos en el 2009 y ahora o sea, que yo le hable de un pendrive seguramente para usted es como que le hable de un bolígrafo, ¿verdad? Pero en aquel entonces de verdad un pendrive era como una cosa rara todavía, o sea, nadie tenía grabado nada en un pendrive. El que lo tenía lo trajo, no sé, Estados Unidos, Europa y era como algo muy novedoso, ¿verdad? Y la realidad era que a nivel global ya nadie estaba produciendo CD y se vio como una oportunidad y bueno, lastimosamente hubo como un mal análisis
en la proyección, ¿verdad? Entonces, insisto, la lección que les quería mencionar de esto es que cuando son temas tecnológicos, ¿verdad? Principalmente la demanda cambia en forma como muy disruptiva, ¿verdad? Y eso lo sabemos por experiencia teórica, ¿verdad? Y yo les puedo transmitir esto por experiencia propia de vida, ¿verdad? También el éxito y fracaso de un proyecto puede depender de factores políticos, ¿verdad? Sabemos que incluso para Paraguay el tema del famoso gasoducto con Bolivia, ¿verdad? Es un eterno proyecto de infraestructura que van impulsando varias generaciones de gobiernos ya que hasta la fecha lastimosamente nadie logró concretar y tiene que ver por muchos factores, ¿verdad? O sea, el proyecto sin duda es económicamente rentable, pero muchas veces la variable política no permite que estos tipos de proyectos puedan concretarse. Entonces, las condiciones importantes para que un proyecto pueda definirse que tiene éxito, podemos mencionar algunas, ¿verdad? Debe satisfacer de alguna u otra manera a todos los interesados, incluso a los interesados parásitos que yo mencionaba. O sea, de alguna u otra manera, estos interesados tienen que poder satisfacer medianamente sus intereses o de alguna otra manera, a través de recursos negociables, se debe poder, de alguna u otra manera, poder satisfacer ciertos intereses o poder gestionarlos al menos para poder decir que un proyecto fue exitoso o no. ¿Por qué son necesarios los proyectos? ¿Verdad? También es otra pregunta como muy interesante, ¿verdad? Los proyectos en general, sin duda, responden de alguna u otra manera a una necesidad humana de generación de un bien o de un servicio, ¿verdad? Siempre que exista necesidad de poder gestionar recursos escasos, vamos a tener la necesidad de poder elaborar los proyectos y por sobre todo poder evaluarlos, las distintas alternativas de la asignación de los recursos escasos que disponemos, ¿verdad? Entonces, principalmente, en los proyectos surgen porque los recursos que tenemos en la humanidad son escasos, ¿verdad? Y esos recursos tenemos que ver cómo asignarlos de la manera más eficiente. Entonces, para poder asignarlo de la manera más eficiente, vienen estas herramientas de formulación de proyectos que de alguna u otra manera están alineados a formulación de alternativas y las evaluaciones tanto económicas y sociales que necesitamos para saber si es que esa asignación de ese recurso escaso lo estamos llevando de la manera más eficiente posible. Entonces, ¿cuáles son los factores que tienen un proyecto? ¿Verdad? Entonces, tenemos factores tanto internos como externos. Los factores internos tienen que ver con la cultura organizacional o la capacidad organizacional, tiene que ver con las capacidades técnicas y gerenciales, tiene que ver con la solvencia financiera principalmente, ¿verdad? Y con poder analizar las distintas alternativas de portafolio de inversión que podemos tener dentro de las estructuras organizacionales, ¿verdad? Y los factores externos que generalmente son aquellos que son no controlables y son variables que no dependen generalmente ni del champion del proyecto, ni de los involucrados, ¿verdad? Y tiene que ver con fenómenos naturales, ¿verdad? Tiene que ver con inestabilidad política muchas veces, ¿verdad? Y con fenómenos como, bueno, clarísimo, que ahora lo vimos todo, temas como la pandemia, ¿verdad? Con temas que están ajenos a nuestra realidad, pero que lo que se visibiliza de alguna u otra manera, y vimos también nosotros al inicio de este semestre con esta diapositiva que hacían varios de los compañeros de los informes de lo que fue el WEF, ¿verdad? De lo que fue el Foro Económico Mundial, que estas situaciones como de pandemia y crisis globales va a ser cada vez más recurrente lastimosamente. Entonces, meter esas variables exógenas o no controlables dentro de la evaluación de los proyectos son súper importantes a partir de ahora y que ustedes tienen que poder dimensionarlos principalmente como grandes formuladores de proyectos, ¿verdad? Ni qué decir esto, o alineado también a toda esta situación de cambio climático y todas las situaciones que se puedan generar por esta situación, digamos, a nivel ambiental. Entonces,
la formulación y evaluación de proyectos finalmente es como una herramienta que busca principalmente recopilar, analizar y estimar un conjunto de antecedentes económicos que permitan anal- juzgar o analizar cualitativa y cuantitativamente cuáles son las ventajas y desventajas de la asignación de recursos para una iniciativa que tengamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ustedes estuvieron haciendo durante toda esta etapa del informe 1, ¿verdad? Estuvieron haciendo principalmente recopilar información, analizar y de alguna u otra manera ya estuvieron como estimando, ¿verdad? Si es que el proyecto se puede encauzar de alguna u otra manera, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de formulación y evaluación de proyectos, hablamos de este proceso como de análisis previo a la toma de decisión sobre una situación, ¿verdad? Y ahí traigo a colación justamente muchos de los proyectos que de repente van mucho hacia la gestión operacional y no tanto de la perspectiva de formulación y evaluación de proyectos, que me parece importante poder refrescarlo nuevamente, ¿verdad? Porque cuando nos aparece, por ejemplo, un proyecto que es de implementación de una ISO, ¿verdad? Justamente no necesariamente cumple eh, estas variables, por así decirlo, esta metodología o este proceso o estas técnicas, herramientas que son necesarias para poder formular los proyectos, ¿verdad? Porque para poder analizar y poder estimar, ¿verdad? Si es que la decisión es la que maximiza de alguna u otra manera los beneficios, ¿verdad? Cuando hablamos de un proyecto de implementación de una ISO, eso es un proceso per se de mejora continua que necesariamente cuando tengamos la oportunidad y los recursos tenemos que implementarlo, ¿verdad? No es una decisión si tengo que tomarlo o no, ¿verdad? Entonces, creo que en esta diapositiva se resumen como muy bien cuáles son los proyectos de alguna u otra manera que tienen que ver con la formulación y evaluación de proyectos, ¿verdad? Que muchas veces parece obvio, pero no es tan fácil a la hora de definir los proyectos que vamos estructurando. Y este es un clásico ejemplo muy gráfico, no sé si ya lo vieron en alguna otra materia, ¿verdad? Pero que tiene que ver justamente con la formulación y evaluación del proyecto. Incluso hay ejercicios que se suelen hacer del famoso juego que lo hacíamos cuando éramos chicos, que más de algunos seguramente ustedes, bueno, no sé si es la época de ustedes, pero por lo menos en mi época, del teléfono cortado, ¿verdad? Cuando formulamos y evaluamos proyectos y cuanto más complejos son los proyectos, hay muchos actores que se ven involucrados en ese proceso de formulación, ¿verdad? Y la primera gráfica dice, bueno, yo tengo un problema de vocabulario, dice, ¿cómo explicó el cliente que quería el producto? ¿Verdad? La siguiente gráfica dice cómo el project leader lo entendió, ¿verdad? La siguiente gráfica dice cómo el área de análisis lo diseñó, ¿verdad? Luego dice cómo el área de business, de venta, ¿verdad? Lo describió, cómo se documentó el proyecto, ¿verdad? Cómo el área de operaciones lo instaló, cómo el cliente lo deseaba, cómo fue instalado, ¿verdad? Y finalmente lo que el cliente necesitaba, ¿verdad? Y justamente en los procesos de formulación de proyectos, ¿verdad? Y obviamente cuanto más grandes son los proyectos y los actores involucrados, se genera esta situación como de teléfono cortado que es muy importante tener en cuenta en la formulación de proyectos, ¿verdad? ¿Y por qué es importante esto, verdad? Porque si es que nosotros como los formuladores de proyectos no nos involucramos y no buscamos la forma de alguna u otra manera de poder llegar a cada uno de estos actores involucrados de los proyectos y poder entender y plasmar correctamente cuáles son las necesidades, se genera obviamente sobrecostos que hacen que muchas veces los proyectos sean inviables en los procesos de ejecución, ¿verdad? Entonces, esto es clave para nosotros como formuladores de proyectos, que muchas veces información que recibimos, que te viene, no sé, el área comercial y te dice, mira, esto es lo que necesita el cliente, ¿verdad? Hacia acá tenemos que ir, no sé, supongamos que el caso del proyecto de Fernando ya sea una empresa súper grande, súper consolidada, donde tiene
miles de departamentos, tiene departamento de marketing, departamento de operaciones, departamento de logística, etcétera, ¿verdad? Y viene y dice el área comercial, no, esto es lo que quiere la gente, ¿verdad? Hoy viene el área logística, no, así podemos distribuir y esta es la forma más eficiente de distribuir nuestros productos, tenemos que irnos ya con pedidos ya porque esa es lo que quiere la gente y en verdad no era el verdadero valor agregado que el cliente final estaba esperando de la empresa, ¿verdad? Entonces, cuanto más grandes son las organizaciones, más se dan estas situaciones y más tenemos que precautelar que en el diseño de la formulación de los proyectos puedan ser atendidos y entendidos cada una de las partes que forman parte del proceso de formulación, ¿verdad? Entonces, la formulación y evaluación del proyecto básicamente apoya la toma de decisiones estratégicas, ¿verdad? Que de alguna u otra manera busca de una manera simple, clara y fácil poder dar herramientas a los tomadores de decisión para poder decidir y poder asignar de la manera más eficiente los recursos que tienen a su disposición, ¿verdad? Y bueno, y básicamente o gráficamente, por así decirlo, tenemos un estado inicial, ¿verdad? Con varias alternativas o escenarios múltiples que se pueden llegar a dar y cada escenario representa un proyecto de análisis según lo que queramos analizar en función al estado futuro que queramos llegar. Entonces, para poder o para que exista un problema de decisión, ¿verdad? O para que exista un problema, que esto también es súper importante en el momento de formular los proyectos de ustedes, ¿verdad? Y principalmente en el análisis de las alternativas, ¿verdad? Tiene que poder existir alternativas que sean factibles de realizar, ¿verdad? Eso es número uno. O sea, ustedes pueden identificar muy bien, y muchos de los casos de los trabajos que vimos hasta ahora, han identificado muy bien los problemas, ¿verdad? Pero muchas veces no es claro las alternativas que presentamos para poder solucionar esos problemas identificados, ¿verdad? Entonces, esas alternativas tienen que ser factibles de ser realizadas, ¿verdad? Uno, esas alternativas tienen que ser excluyentes entre sí, ¿verdad? Y tienen que poder ser comparables de alguna u otra manera, ¿verdad? Tenemos herramientas para poder comparar, obviamente, no sé qué le damos, el tema del TIR, el punto de equilibrio, el BAM, etcétera, ¿verdad? Hay distintas formas de poder comparar tanto cualitativa como cuantitativamente, ¿verdad? Pero lo importante es que estas alternativas tienen que poder ser comparables y eso es algo que tienen que poder chequear ustedes en cada uno de sus proyectos. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ¿cómo elegimos la mejor alternativa? Bueno, se define algún criterio de decisión, ¿verdad? Para poder finalmente definir cuál es la mejor, no sé, la rentabilidad, el accionista o el retorno. Puede que no sea rentabilidad y estemos buscando simplemente un retorno, pero que el retorno sea rápido, etcétera, ¿verdad? Entonces, son múltiples, o sea, eso ya depende generalmente del tomador de decisión. O sea, nosotros como formulador de proyectos, ¿verdad? Es las consultas que tenemos que hacer como los champions, los inversionistas del proyecto, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que poder diseñar de alguna u otra manera esos indicadores comparables principalmente entre las distintas alternativas que estamos proponiendo. Entonces, ¿qué es evaluar? ¿Verdad? Evaluar un proyecto de inversión principalmente busca conocer la rentabilidad, por sobre todo económica y social de los proyectos, ¿verdad? Y que de alguna u otra manera pueda resolver en forma eficiente y segura y rentable cada uno de los análisis que nos proponemos en los proyectos que estamos formulando. Entonces, de alguna u otra manera, busca la asignación de los recursos escasos, ¿verdad? Con la mejor alternativa que esté en nuestra disposición, ¿verdad? Y generalmente, ¿para quién se evalúa? Se evalúa para las empresas, para emprendedores, ¿verdad? Se evalúa para muchas veces inversiones que hace el Estado, o instituciones o personas, etcétera, ¿verdad? Es lo que son los que buscan, digamos, en el servicio de ingeniería de evaluación de los proyectos para buscar las tomas de decisiones correctas, ¿verdad? Y ahora viene creo que la segunda parte más importante que les quería presentar el día de hoy, ¿verdad? Que tiene que ver con la estructura, ¿verdad? De la metodología de evaluación de proyectos, ¿verdad?
¿Cuál es la estructura mínima que nosotros nos esperamos en el documento que ustedes nos van a entregar? Generalmente, en estas etapas como iniciales del informe 1 y el informe 2, nosotros le vamos pidiendo a ustedes en una presentación, ¿verdad?, del caso para poder entender principalmente cuál es el objetivo, el alcance de lo que están evaluando, ¿verdad? Cuáles son las alternativas que van a evaluar, pero para el trabajo final, sin duda, hay que entregar como un documento y esto le va a servir también a ustedes como una estructura para su trabajo final de grado y tiene que ver con esta estructura mínima de la formulación y evaluación del proyecto, ¿verdad? Entonces, obviamente, lo que hicimos en el informe 1 tiene que ver con esa definición de los objetivos, el alcance del trabajo, ¿verdad? Ya en la etapa 2, en el informe 2, ¿verdad?, entramos en todo lo que tiene que ver con el análisis del mercado, ¿verdad? Luego viene el análisis técnico operativo, el análisis económico y financiero del trabajo, ¿verdad? Y el análisis socioeconómico del impacto económico que puede tener, ¿verdad? También en algunos casos podemos llegar al análisis legal si fuera un emprendimiento, ¿verdad? Y dependiendo del tiempo en esta materia, incluso podemos llegar a ver o por lo menos hacer como un check de cuáles son las reglamentaciones legales que tienen que estar dentro del análisis o que tienen que ser evaluadas, ¿verdad? Eso es súper importante. El tema de impacto ambiental, el tema del registro industrial, registro de marca, etcétera, ¿verdad? Que se requiere de repente para un emprendimiento. Entonces, al menos se pide como ese análisis de cheque de cuáles son, digamos, las necesidades jurídicas. Esto generalmente a nivel desde la formulación de proyecto, esto se le pide generalmente a un asesor jurídico, o sea, no lo hacemos nosotros en el campo de la ingeniería, pero se dice, ok, si quiero emprender, no sé, me gustó mucho hoy el tema de Changunito, ¿verdad? Y si de repente se quiere escalar, ¿verdad? ¿Qué se necesita, verdad? No sé, el tema de registro sanitario, ¿verdad? Si quiero abrir un restaurante o quiero abrir una comida, bueno, ¿qué necesito para emprender un proyecto gastronómico, ¿verdad? Un abogado. Bueno, los abogados se van, te investigan, te hacen todo el análisis, te dicen, ok, necesitas estudio de impacto ambiental, necesitas este registro de sanitario, se gestiona el Ministerio de Salud, necesita la patente comercial, se necesita en el municipio, etcétera, ¿verdad? Entonces ese es el análisis legal generalmente, ¿verdad? Y el análisis ambiental, ¿verdad? Si es que es una industria o no, si es una construcción que va a tener un impacto negativo, bueno, ¿cuáles son el estudio que son requeridos para eso? Luego se hace como un resumen y conclusiones de todos estos trabajos, ¿verdad? Estas son las partes más importantes que tiene el proyecto y luego viene ya la decisión del proyecto que ya no está como en el campo, digamos, de la formulación y evaluación que a nosotros nos compete, ¿verdad? O sea, siempre la decisión, nosotros hacemos como una especie de un diagnóstico médico, por así decirlo, si fuera una persona, ¿verdad? Analizamos el mercado, analizamos a nivel técnico si las maquinarias que te conviene, no sé, algo más automatizado o algo más manual, ¿verdad? Dependiendo del volumen que te sale de mercado que uno quiera abastecer, ¿verdad? Y bueno, y después está el análisis financiero, ¿verdad? De todo el tema de los costos de inversión, el capital de trabajo, necesidad del flujo, ¿verdad? Se hace el flujo, ¿verdad? Y sobre ese análisis financiero viene el análisis económico que ustedes ya conocen, que tiene que ver con el BAM y el TIR generalmente que se calcula en cada uno de estos proyectos, incluso con ciertos ejercicios ahí de sensibilidad para ver cómo afectan cada una de las variables o qué tan sensibles son cada una de las variables claves, como no sé, como ingreso, tipo de cambio, si es cambio del dólar o las materias primas, qué tan sensibles pueden ser, digamos, a la evaluación del proyecto o al proyecto que estamos formulando, ¿verdad? Y también hay distintos tipos de proyectos, ¿verdad? Cuando formulamos los proyectos, pueden ser según la finalidad del estudio, ¿verdad? Puede ser la rentabilidad del proyecto o la rentabilidad del inversionista o la capacidad de pago que tenga el proyecto o según el objeto de inversión, ¿verdad? Puede ser la creación de un nuevo negocio o de un emprendimiento
¿verdad? O puede ser un proyecto de modernización, ¿verdad? Externalización de la producción o internalización, aumentar regionalmente la producción, reemplazar una línea, ampliar, abandonar una línea de producción, ¿verdad? Todos esos análisis pueden estar dentro de la formulación y evaluación de los distintos proyectos que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué es importante poder identificar el problema, ¿verdad? O poder identificar un problema para poder formular correctamente los proyectos, ¿verdad? Y esto es lo que insistía mucho también el ingeniero Iván, ¿verdad? En las primeras clases y también ya en esos ejercicios de definición de objetivo, el alcance que habíamos dado a inicio del semestre, ¿verdad? Y dice justamente porque la identificación del problema es lo que permite de alguna u otra manera poder identificar cuáles son las distintas alternativas que puedan solucionar ese problema, ¿verdad? Entonces, básicamente, esa identificación del problema está directamente correlacionado al alcance del trabajo que queremos formular, a la solución que podemos estar planteando y a los costos obviamente que eso puede repercutir en las distintas alternativas, ¿verdad? Ahora, si es que no se define bien el problema, ¿verdad? Muchas veces se plantean soluciones que no van al fondo de ese problema que fue identificado, ¿verdad? Y un ejemplo de esto es un clásico problema de nuestros amigos en agricultores, ¿verdad? Famosos los campesinos que todos los años hacen las manifestaciones al gobierno, ¿verdad? Que muchas veces vienen y solicitan crédito o falta de semilla para la producción, pero en realidad hay un problema de mercado, ¿verdad? No sé, habrán visto, no sé, que cierran las rutas los productores de cebolla, los productores de tomate, los productores de papa, etcétera, ¿verdad? Y ellos en verdad muchas veces vienen y piden al gobierno necesidades de financiamiento o necesidades de semilla, pero la realidad es que existe un problema de mercado. Obviamente muchas veces lastimosamente en Paraguay, afectados por problemas de contrabando, ¿verdad? Pero bueno, finalmente el problema es un problema de mercado y no necesariamente un problema de financiamiento o de crédito. Bueno, y ahí se formulan muchas veces proyectos erróneos, ¿verdad? Donde se mal identifica cuál es el verdadero problema y por sobre todo al mal identificar el problema o las causas que generan esos problemas, las alternativas y las soluciones planteadas no responden a las necesidades finales. Cuando hablamos de formulación de proyectos, voy saltando temas que ya voy mencionando anteriormente, así que de repente algunas diapositivas voy a pasar un poco más rápido, ¿verdad? Cuando hablamos de formulación de proyectos, también me parece esto súper importante que ustedes puedan tener como bien claro, ¿verdad? Y que es algo que lo van a trabajar generalmente en su vida profesional, lo van a escuchar mucho en la vida profesional, ¿verdad? Hablamos un poco de lo que es un perfil de un proyecto, lo que es un anteproyecto y lo que es un proyecto definitivo, ¿verdad? No sé, como que si no estás en el ámbito de la gestión o la formulación de proyectos, muchas veces parece que te están hablando todo lo mismo. Incluso yo les puedo asegurar que muchos profesionales no tienen claro cuál es la diferencia entre cada uno de estos niveles o estadios, por así decirlo, de la formulación de proyectos. Muchos dicen, no sé, que necesitamos un proyecto definitivo y todavía no tienen un perfil de proyecto, ¿verdad? O muchos te dicen, no, tenemos que hacer más ya el anteproyecto, ¿verdad? Sin siquiera haber tenido al menos un perfil de proyecto, ¿verdad? Entonces, básicamente, tratando de graficar un perfil de proyecto, lo que ustedes hicieron como en su informe 1, ¿verdad? Es como la parte como más sencilla de lo que es el proceso de formulación de proyecto. Se identifica ya la visión de lo que se pretende o la problemática que se pretende solucionar, ¿verdad? Es súper acotado porque de alguna u otra manera ya está definido los objetivos específicos, ¿verdad? Pero no hay muchos análisis todavía cuantitativos y cualitativos en el perfil del proyecto. O sea, un perfil, podemos decir perfectamente que fue el trabajo que ustedes hicieron en el informe 1, ¿verdad? Para poder graficarlo más claramente y tiene que ver justamente
con esa definición del alcance, por así decirlo, de lo que queremos estudiar. Luego sí ya viene el anteproyecto y más conocido también como un estudio de prefactibilidad, ¿verdad? Entonces en el estudio de prefactibilidad sí ya empezamos a hacer como el estudio de mercado, el estudio técnico que mencionábamos anteriormente y sin duda hacemos el estudio tanto financiero como económico, ¿verdad? Entonces nuestro estudio de prefactibilidad, además de ya tener definido bien el objetivo general y el alcance con los objetivos específicos, ¿verdad? Ya hacemos un trabajo más fino de analizar, digamos, el estudio de mercado, ¿verdad? Cuáles son nuestras proyecciones, ¿verdad? ¿Qué datos históricos tenemos para poder proyectar potenciales demandas? ¿Cuáles son los tipos de herramientas, de equipos, principalmente maquinarias, que vamos a requerir? Y si esas maquinarias, ¿qué necesitan? ¿Qué condiciones necesitan para poder operar? ¿Verdad? Y bueno, después el análisis financiero económico que ya es bien sabido por ustedes, ¿verdad? Entonces ahí viene la parte como de prefactibilidad, pero sin siquiera todavía sacarle la punta al lápiz, por así decirlo, ¿verdad? Entonces ya son de repente con costos estimados, de repente por experiencias o por costos referenciales que uno puede tener sobre ciertas actividades, el costo de construcción por metro cuadrado o la importación de maquinarias en promedio, pidiendo como 3 presupuestos, o sea, sin tener todavía como muy afinado a nivel de números, pero que ya te permite tener una mayor precisión a nivel cuantitativo principalmente, ¿verdad? Y finalmente el proyecto ejecutivo, ¿verdad? El proyecto ejecutivo ya contempla todos los estudios de ingeniería necesarios a nivel de detalle que son requeridos para un emprendimiento, ¿verdad? O sea, ahí ya sabemos, no sé, hasta la última tuerca que vamos a necesitar para esa maquinaria, ya sabemos si vamos a levantar un tinglado, ¿verdad? Cuántos metros cuadrados exactos de tinglado vamos a necesitar, cuál va a ser la arquitectura, cuál va a ser la estructura, ya está calculado todos los estudios de ingeniería para construir ese tinglado, o si fuera un edificio, ya está calculado incluso, no sé, la cantidad de materiales, como, no sé, de materiales, cemento, mano de obra, etcétera. O sea, todo ya como a nivel de detalle, ¿verdad? Listo para ser prácticamente ejecutado, ¿verdad? Entonces, esos son como los 3 estadios más importantes cuando hablamos de la formulación de proyectos, que me parece importante que ustedes lo tengan que tener siempre presente. Luego, me parece importante poder mencionar rápidamente cuáles son, digamos, la estructura mínima que esperamos en el documento de trabajo de ustedes, ¿verdad? Y esto también me parece importante porque ustedes están entrando ya ahora, después de hacer como ese perfil de proyecto, entrar a trabajar en el documento del proyecto. Más allá de la presentación que nos hacen, insisto, ¿verdad? Ustedes tienen que entregar un documento, ¿verdad? Que tenga que poder contemplar un marco de desarrollo mínimo, que es lo que voy a pasar a describir ahora, ¿verdad? Entonces, tiene que tener una introducción que ustedes de alguna u otra manera ya hicieron en el informe 1, ¿verdad? La empresa, hace cuántos años está, como una pequeña introducción, ¿verdad? Sin mencionar ya todo el trabajo en la introducción, pero más o menos para posicionar en la idea de con quién y dónde van a trabajar en la formulación del proyecto que están trabajando, ¿verdad? No sé si es una empresa que ya existe, hace cuánto existe, dónde está ubicada, a qué atiende, qué tipo de producto, etcétera, ¿verdad? Una pequeña introducción. Luego de la introducción, ¿verdad? Que puede estar como en el mismo apartado, en el mismo capítulo, ¿verdad? Está la parte del marco de desarrollo, ¿verdad? Que no es, que ahí justamente dice que no es un capítulo aparte, puede ser parte del mismo capítulo de la introducción, puede ser capítulo 1, introducción y marco de desarrollo, ¿verdad? Donde ustedes hacen referencia a ciertos antecedentes y ciertos estudios que puedan estar o no vinculados a este proyecto, ¿verdad? No sé. Un ejemplo, ¿verdad? Nosotros estamos ahora formulando un proyecto de transformación urbana que yo creo que ya les había mencionado ahí en la zona de los Bañados, ¿verdad? Y un antecedente de eso es justamente un plan maestro de toda la franja costera de Asunción, que ya se viene trabajando desde el año 94 y hay otros proyectos que fueron encarados en la zona anteriormente. Entonces, ese es como el marco de antecedentes que tiene ese proyecto, ¿verdad? Entonces, de alguna u otra manera, debe explicar por qué se pensó priorizar eso, ¿verdad? Y ahí hubo todos unos criterios de priorización.
¿verdad? Se justifica con eso, es también como parte de la justificación, por así decirlo, del proyecto, ¿verdad? A quiénes va a beneficiar, tiene que estar descrito también en el marco de desarrollo, ¿verdad? Y qué problema específico es lo que va a resolver, ¿verdad? Eso es, también tiene que estar como muy claro en el marco de desarrollo. Entonces, ahí como en la parte del capítulo 1, por así decirlo, del trabajo, está la introducción, que es la empresa o la localidad donde van a trabajar el proyecto que están evaluando, y luego el marco de desarrollo, que principalmente tiene que escribir como la problemática que está siendo atendida y si hay o no un antecedente al respecto sobre lo que están formulando. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí, profe. Muy bien, muy bien. Luego viene el estudio de mercado, ¿verdad? Que es, lo hablamos anteriormente, ¿verdad? Que creo que todos sabemos lo que es un estudio de mercado, poder identificar de alguna u otra manera en cuáles son la oferta que hay del producto que yo quiero entrar. O sea, y esto también es súper importante porque ahí yo creo que les puse en el informe 2 el análisis como de posicionamiento, ¿verdad? Y eso es lo que yo me espero de ese análisis de posicionamiento, ¿verdad? Si es el caso de nuevo de Chamonito, ¿verdad? Yo quiero que por lo menos en la presentación del informe 2 me digan, hemos identificado estas 10 empresas que hacen también este producto desmechado, ¿verdad? De estas 10 empresas, con un trabajo tipo de benchmark, no sé, que es como muy fácil, incluso capaz ellos puedan estar o no en estos sistemas de pedidos ya u otros, ¿verdad? Pero de alguna u otra manera quiero que se posicionen a nivel de precio. Pueden posicionarse a nivel de precio y de alguna u otra manera posicionarse de cómo se diferencian. Y ese es el análisis como de posicionamiento, ¿verdad? O sea, no sé, si fuera un producto a ver, un poco más sencillo, no sé, ventas de departamento, ¿verdad? Yo me estoy formulando un proyecto de un edificio, no sé, en la zona del World Trade Center o en la zona de Santa Teresa o donde sea, ¿verdad? O la Mercedes, ¿verdad? Bueno, y en la Mercedes, ¿cuánto cuesta el metro cuadrado? ¿Verdad? No sé, y no sé, es muy fácil. Entro en Remax y bajo ahí, no sé, los 20 proyectos que se estén vendiendo en la zona, ¿verdad? Y hago un gráfico de precio por metro cuadrado. Y después yo digo, ok, yo me quisiera posicionar aproximadamente, no me quiero posicionar ni en el más caro ni más bajo, en el punto medio, ¿verdad? Y más o menos acá vamos a hacer un ejercicio de sensibilidad. ¿Qué pasa si ponemos otro precio el doble o nos vamos arriba o nos vamos hasta abajo? ¿Cómo eso de alguna u otra manera hace variar nuestro estudio de nuestra evaluación económica, ¿verdad? Financiera? Entonces, ese estudio de demanda o de oferta principalmente, creo que es bastante sencillo hacerlo en general en la mayoría de los casos que yo vi hasta ahora, ¿verdad? Pero no así el estudio como de demanda. Eso siempre es como un poco más complejo o costoso, por así decirlo, ¿verdad? No necesariamente tenemos fuentes secundarias que de alguna u otra manera nos permitan inferir esa demanda. Podemos en algunos casos podemos buscar una correlación, no sé, con el crecimiento de la economía o de repente con la importación de productos que estén de alguna manera relacionados con el emprendimiento que estamos buscando, o en otro, ¿verdad? Ir a la fuente primaria, como muchos dijeron, de hacer especies de encuestas, ¿verdad? A mí no me convence mucho el tema de las encuestas, pero bueno, finalmente es la herramienta que tenemos generalmente a mano, ¿verdad? Pero es como muy difícil poder estimar o proyectar una demanda con esas encuestas. O sea, me gusta más buscar productos que de alguna u otra manera se correlacionen con el emprendimiento que estamos llevando y sobre eso ver si hay algún tipo de correlación o proyectar, ¿verdad? Estimar finalmente de potencial demanda, ¿verdad? Sabemos que finalmente la fuerza de venta tiene que ver con marketing, tiene que ver con otras muchas cosas, pero bueno, por lo menos para estimar es como un ejercicio interesante. Luego viene el estudio técnico, ¿verdad? Que bien nos mencionaba, que tiene que ver obviamente con el tamaño de la planta, si es que fuera una fábrica en sí,
la zona donde tengo que localizarlo, ¿verdad? Si fuera un proyecto inmobiliario, ¿verdad? Un análisis de localización, cuántos proyectos puedo identificar que hay en la zona, qué tipo de productos se están ofreciendo, si son, no sé, departamentos, son dúplex, o son casas, etcétera, ¿verdad? Un análisis ahí de localización, ¿verdad? También un análisis de ingeniería, ¿verdad? A nivel de ingeniería, digo, de maquinarias, ¿verdad? Si yo necesito maquinarias más automatizadas o más manuales, el tema organizativo, ¿verdad? Ahí en parte también cumple eso con el proyecto de Fernando, si es que ellos van a ampliarse. Había ya un tema organizativo, ¿verdad? Que iban a requerir capaz, no sé, un administrativo, un ayudante de cocina, o ampliar un horno o dos hornos. Le conviene ya comprar un horno grande, o le conviene comprar un horno chico, y en función va creciendo, compra un siguiente horno. O sea, todo ese análisis es lo que se hace en la parte como estudio técnico, ¿no? No es lo que decía, el tamaño óptimo, localización, sin entrar en nuevos detalles, ¿verdad? Luego viene el estudio económico financiero, ¿verdad? Y el estudio principalmente financiero es lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Poder analizar todo esto con posibilidades de financiamiento y sin financiamiento, ¿verdad? Que eso obviamente repercute de alguna u otra manera en las inversiones de vuestros proyectos, ¿verdad? Porque si bien nos permite apalancar dependiendo de la industria en la que estemos, puede o no beneficiar la posibilidad de financiamiento, y bueno, ese análisis es importante poder hacerlo, ¿verdad? Siempre y cuando ya tengamos todo identificado, los costos de inversión, ¿verdad? Depreciación de los equipos maquinarios que tengamos que hacer, calcular el capital de trabajo, ¿verdad? Y el flujo de lo que ya les mencionaba anteriormente. Y finalmente, el estudio económico, ¿verdad? Que generalmente se hace como el punto de equilibrio, para poder identificar cuánto es el punto mínimo de venta que tengo que hacer, ¿verdad? Y la tasa del TIR y el BAM, ¿verdad? Que es como bien ya conocido, ¿verdad? No hace falta entrar, creo, en detalle en esto. Luego, me parece un tema súper importante que no quería dejar de mencionarles, que tiene que ver con el análisis de riesgo, ¿verdad? El análisis de riesgo, principalmente en países súper inestables como Paraguay. ¿Quién hubiese considerado que si emprendíamos un proyecto del cual sea, no sé, incluso agronegocio, de repente que alguien invirtió no sé, en silo o en maquinaria o tema, o justo ese año decidió, o en los últimos años decidió invertir, no sé, en soja, o invertir en proyectos en agroindustriales, que íbamos a estar en una situación como que tiene hoy de la bajante del río Paraná, ¿verdad? Entonces, ese análisis de riesgo creo que es súper importante, ¿verdad? De poder cuantificarlo de alguna u otra manera, y bueno, y poder proyectar. ¿Qué pasa si mis costos logísticos se me quintuplican, ¿verdad? ¿Qué pasa si mis costos, no sé, operacionales se me dividen? Y tiene que ver mucho con este análisis de sensibilidad, ¿verdad? Entonces ahí también yo hoy le pedí al ingeniero Iván que nos ayude un poco con ciertos ejercicios, hacer esos ejercicios de sensibilidad, principalmente en la formulación de nuestros proyectos. Eso es algo que yo voy a insistir mucho en este semestre. Quiero ver que casi todos los trabajos tengan esos análisis de sensibilidad, de identificar cuáles son las variables más sensibles, ¿verdad? Si es sensible al cambio del dólar, si es sensible a los ingresos o a los costos de las materias primas. O sea, hacer un buen ejercicio de sensibilidad para cada uno de nuestros proyectos, y con las distintas técnicas que podamos tener a disposición. Y ahí el INGEBAM se comprometió en ayudarnos también en la parte práctica en esto. Y última parte, como todos saben, ¿verdad? Una conclusión final de todo el trabajo, ¿verdad? Entonces, todas estas son, digamos, los apartados mínimos, ¿verdad? Mínimos, ¿verdad? No es lo que tiene que tener, pero son los apartados mínimos que nosotros no esperamos que puedan tener el documento del informe 2 para que sea entregado, ¿verdad? No hace falta, obviamente, que para el informe 2 ya me tenga así todo ultra desarrollado, ¿verdad? Me gustaría que puedan avanzar lo máximo que puedan, por supuesto, ¿verdad? Porque eso de alguna u otra manera también nos ayuda a dar el feedback, pero que esta estructura
al menos se pueda mantener para tener un orden y un estándar mínimo de los trabajos que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, básicamente, como conclusión final, ¿verdad?, de la presentación, podemos decir que los proyectos o la estructura del documento que esperamos, ¿verdad?, tiene como un primer capítulo, ¿verdad?, de introducción, ¿verdad?, con un marco de desarrollo, que ya lo hablamos, ¿verdad? Luego viene como la parte más de análisis, ¿verdad?, por así decirlo, que tiene que ver con el estudio de mercado, ¿verdad? Análisis técnico, estudio técnico, ¿verdad?, del tipo de maquinaria que voy a necesitar, si necesito ampliar mi horno, o de la localización, o de dónde me voy a ubicar, o si voy a hacer si es una inversión inmobiliaria, si voy a hacer duplex, si voy a hacer edificios, si voy a hacer un edificio de 3 pisos, si voy a hacer un edificio de 5 pisos, etcétera. Es el análisis técnico, ¿verdad? Y bueno, y después el análisis financiero de lo que hablábamos, y principalmente ese análisis de sensibilidad con las conclusiones pertinentes del trabajo, ¿verdad? Entonces, eso era lo que tenía para presentarle hoy. Me tomé 5 minutos más de lo que me había comprometido, pero que me pareció súper importante que puedan tener esto aterrizado y masticado. Primero, porque creo que conceptualmente les va a servir muchísimo en su vida profesional. Yo les digo que hasta hoy en día, de repente hay como mucha confusión en profesionales de mucha trayectoria entre perfil, anteproyecto, proyecto definitivo, o sea, les cuesta mucho lastimosamente porque no lo tienen internalizado eso. Eso primero a nivel profesional, y segundo a nivel de los trabajos que tienen que ir presentando. Creo que esto le va a servir también un poco para tener esa estructura mental de lo que tiene que tener mínimamente un proyecto de formulación y evaluación de proyectos. Así que, consultas hasta aquí. De mi parte, nada, pues. Ok, excelente. Si no hay más consultas, entonces nos vemos en las siguientes sesiones ya con la presentación del informe 2. Y espero que tengan en cuenta todos estos comentarios que hicimos el día de hoy. Gracias, chicos. Gracias, profe.